Bueno, preocupación por los casos, ¿no? No solamente aquí en Córdoba, sino también en el interior. Pasamos de un promedio de 7 casos diarios a un promedio de 50. Hubo días en que hemos tenido más casos en la provincia de Córdoba. Vamos a conversar con Zacarías Bustos. Él es sanitarista, es diplomado en gerenciamiento de la salud. Está también comandando y forma parte de una ONG que hace un seguimiento de lo que es el coronavirus en distintos puntos de la provincia de Córdoba y está en línea. Zacarías, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias por atender una vez más a Canal 10. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, hecha la consulta, la pregunta, ¿qué están detectando, qué están viendo en esta especie de mapa que vienen siguiendo ustedes desde que ha comenzado este tema COVID-19 por estos días? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en Argentina es trabajar una serie de mapas. El primero que se hizo es el de toda Argentina, en donde uno puede ver departamento por departamento, localidad por localidad, si es una zona verde, una zona amarilla o una zona roja. En base a eso, lo que hacemos es compartirlo con la gente para que la gente pueda tomar conciencia. En este sentido es muy importante desarrollar el compromiso ciudadano y de esa forma la gente puede saber qué debería hacer más allá del control del Estado. En este sentido, si uno está en una zona verde, no debe concurrir a zonas amarillas y zonas rojas, tampoco debe invitar a gente de esas zonas. Las personas que están en amarillo claramente no deben ir a zonas verdes, digo, y por supuesto las que están en rojo tratar de quedarse en casa si no hace falta salir. Por supuesto que hay que salir a trabajar, digo, pero evitar reuniones sociales. La idea de estos mapas, que después vamos a hacer otro, que es el de barrios, cantidad de casos por barrios, es que la gente, empoderar a la gente para que haya un verdadero compromiso ciudadano que acompañe las medidas del Estado de cada lugar. Los colores amarillos y rojos lamentablemente en los últimos tiempos han crecido, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Nosotros veíamos este mapa hace un mes atrás, veíamos que el 85% del país estaba en verde prácticamente y teníamos de pronto todo lo que es AMBA en rojo, en amarillo en algunos lugares, y como todos sabemos, AMBA termina actuando como un disparador de casos hacia el interior del país, por supuesto, porque tiene que ver con, que es la entrada, digamos, de todo lo que tiene que ver con mercaderías y demás que son esenciales y desde ahí se empiezan a desplazar hacia el resto del país. Esto ha hecho que hoy podamos ver que hay zonas amarillas, rojas en la mayoría de las provincias. Hay muchas otras, por supuesto, que siguen estando en verde, o sea que, tal como dice al principio del mapa, todo sigue siendo en principio la mayor parte verde, pero sí se empiezan a detectar, como bien señalan ustedes, algunas zonas que están hoy amarillas, rojas y en donde hay que poner atención para ir apagando esos focos y que las zonas rojas pasen a amarillas y verdes y las zonas amarillas también pasen a verdes. Ujú. Cuando hablamos de las epidemias y de las distintas soluciones bueno, sanitaristas que se buscan, se ven distintos panoramas, Zacarías, ¿no? Viste que hay otros lugares en el mundo en donde verdaderamente dejaron todo abierto, prácticamente, donde hay un altísimo número de contagios, pero claro, tienen otra contención de otro sistema sanitario. ¿Vos qué podrías decir? Y también por ahí hay gente que habla de esto de la protección de rebaño, ¿no? De la Sí. inmunidad. ¿Qué hay de cierto o de acertado en este concepto? Mira, Desiree, me parece muy importante lo que decís porque hay una discusión que se ha instalado estas últimas semanas en Argentina sobre si la inmunidad de rebaño es lo que está empezando a suceder en Buenos Aires, por ejemplo. Y desde ya yo lo que digo es que no, digamos, no hay evidencia científica que nos permita decir que a este punto de la pandemia hay inmunidad de rebaño. Yo ayer lo contaba en Twitter, hacía una comparación extrema con la gripe española, que por supuesto, digamos, en cuestión de proporción, no es lo que nos está sucediendo hoy, pero para que la gente más o menos tenga una idea, fue una pandemia que cambió el mundo. En su momento, en 1918, no había un sistema de salud en el mundo como el que hay hoy, no había tecnología, no había información, digo, pero en 1918 hubo una pandemia que se llevó entre 50 y 100 millones de vidas en el mundo. Aún así, con esta cantidad de muertos, lo que se vio es que se pudo alcanzar algún tipo de inmunidad colectiva recién en 1920, o sea, por lo menos 2 años después. Claro. Por lo cual a nosotros, al menos sin que haya evidencia científica, digamos, sin que haya pruebas concretas que avalen esta teoría, hablar de inmunidad de rebaño 6 meses después
registrada oficialmente la pandemia, porque todos sabemos que no empezó hace 6 meses, pero digo, supongamos que son 8 meses. Plantear en términos de 8 meses una inmunidad de rebaño nos parece al menos aventurado y peligroso porque le genera a la gente una falsa sensación de seguridad, Claro. que es lo que también puede haber pasado en Córdoba. En ese sentido, el Estado haber estado muy presente, el haber sido muy proactivo en ese sentido, puede haber terminado generando esta sensación a los cordobeses de que estábamos muy protegidos y por ende descuidamos, relajamos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que decía al principio, es muy importante el compromiso ciudadano. Sin la gente no se puede salir de esto. Muy bien. Bien, así que seguimos haciendo hincapié en lo mismo, ¿no? Y en estas claves que ya se han usado en otras oportunidades con la lucha de otras enfermedades, otras pandemias. Veía en la página web, por ejemplo, contra el ébola, no hace demasiado, que son las mismas que estamos siguiendo ahora, Zacarías, ¿no? Con estos ejes, con estas distintas herramientas. Sí, básicamente, y para terminar con una nota optimista, nosotros vamos a tener solución a esta situación. Nosotros, cada día que pasa es un día que le ganamos a esta batalla, entre comillas, que tenemos con el virus, en el sentido de que todos los días se mejoran los tratamientos médicos. Por ejemplo, hoy lo que se hace con los enfermos es mucho, la evidencia médica es mucho mayor a la que era hace 3 meses. Ya sabemos que hay 3, 4 vacunas que están avanzando. Digo, tenemos una luz en el camino y eso es muy importante. Mientras tanto, resulta fundamental el rol del Estado, que sea muy activo y presente, que se vaya repensando constantemente para ir mejorando, porque lo que nos sirvió hace unos meses quizás hoy no nos sirva más, entonces haya que repensar las estrategias. Claro. Y por otro lado, hago hincapié en lo que vos decías recién, seguir empoderando a la gente para que la gente entienda que de este problema, que es de todos, se sale de manera colectiva. Zacarías, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, buen día.